Dicen amén. Déselo fuerte, dele gloria, dele honra, dele alabanza al que vive y al que está a la diestra del Padre. Amén. Déselo fuerte a Él. Él es el Rey. Él es el que reina. Amén. Puede sentarse. Quiero agradecer primero a mi Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, por esta oportunidad, esta invitación que me extendió a través de los pastores y apóstoles. Amén. Gracias por la oportunidad. Gracias por permitirnos servirle al cuerpo de Cristo aquí en la iglesia. Amén. Dice la Biblia que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. ¿Cuántos lo creen? Vamos a decirlo: si somos fieles en lo poco, en lo mucho Dios nos pondrá. ¿Se imagina el Señor Jesús cuando bajó de la montaña de oración, orando por quienes le iban a acompañar en ese gran proyecto de Dios Padre? Y después de 2000 años, ese proyecto es inmenso y no ha parado de crecer en el mundo entero. Amén. Así que este proyecto es de Dios, que puso en el corazón de los apóstoles, los pastores, es de Dios. Amén. Y que nos extendió la invitación a nosotros que estamos aquí y a los que no están, porque no pudieron estar. Pero sabemos que a través de la transmisión en vivo muchos se estarán conectando. Amén. Y ellos son parte de esto también. Entonces, muchas gracias por dejarme compartir este mensaje con usted. El Señor me cambió el mensaje esta mañana. Y yo le dije: Señor, pero si me habías dicho el mensaje ayer. Y el Señor me dijo: no, es que tú le estabas dando mucha leche. Y yo quiero darle comida sólida, porque es mi cuerpo, son mis efesios, mis apóstoles, mis profetas, mis pastores, mis maestros, mis evangelistas. Diga, somos eso que estableció Jesucristo en Efesios 4:11. Somos sus apóstoles, sus profetas. Dígalo, somos. Si usted cree que es, dígale: somos los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros del cuerpo de Cristo. Amén. Pero Él es la cabeza de la iglesia. Diga: Cristo es la cabeza de la iglesia. Y estamos aquí porque Él nos convocó, como decía el apóstol Jorge. El Espíritu Santo nos extendió la invitación. Amén. Entonces, como Él extendió esa invitación, Él nos trajo, porque reconocemos que Él es el apóstol, el sumo sacerdote de la iglesia. Amén. Así que el Señor me dio este mensaje que se llama Volviendo al primer amor. Amén. Y yo quiero compartirlo con usted. Y dice Juan 21, 15, 19. Si me ayudan con la proyección de la escritura. Y quiero compartirle que hace como 2 años, cuando atravesaba una crisis ministerial, comencé a buscar al Señor a la 1, 2 de la mañana. Y cada vez que iba, el Señor me decía: vuelve al primer amor. Y yo pensaba que había escuchado mal. Así que iba de nuevo y el Señor me decía: vuelve al primer amor. Así que entendía que Dios quería que yo volviera al primer amor con Él. Y después de mucho tiempo de escuchar esa voz, le di gracias al Señor, porque ministró mucho mi corazón. Y yo sé que hoy va a ministrar el suyo también. Dice la escritura: después del desayuno, diga conmigo, después del desayuno. Este es profético. Vamos, dígale que está al lado: relájate, que ya desayunamos. Amén. Diga conmigo: después del desayuno. Oiga, yo le voy a decir algo. Si hay algo que el Señor Jesús ama, es su iglesia, su pueblo. Y si hay alguien que Jesús ama, son los pastores. Y si hay alguien que Jesús ama, son los apóstoles, los profetas, los maestros y los evangelistas. Amén. A mí me impacta cuando el Señor me ministra con una palabra. Y dice: después del desayuno, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Dile al que está hoy nos los van a preguntar a nosotros. Simón, hijo de Juan,
¿me amas más que a estos? Amén. Y contestó Pedro, sí, Señor. Contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le contestó, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Dígale al que está al lado, hay que alimentar los corderos. Y Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces el Señor Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Y le preguntó por tercera vez, diga conmigo, después del desayuno, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y el Señor, a Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo. ¿Cuántos saben que Jesús lo sabe todo? Deme un amén, diga, Jesús lo sabe todo. A Jesús no lo vamos a agarrar por sorpresa en esta mañana, Él lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo, alimenta mis ovejas. Amén. Así que diga conmigo, por favor, si puede, alimentar a los corderos. Diga conmigo sin miedo, alimentar a los corderos. Mire que todos somos predicadores y le decimos al pueblo, diga, pero a nosotros nos cuesta decir santo. Nos gusta decirle al pueblo, repita, pero cuando nos ponen a repetir a nosotros no podemos repetir. Santo. Por eso es que Dios hace este tipo de reuniones, porque lo que nosotros le pedimos al pueblo, alguien nos los tiene que pedir a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el principio de autoridad espiritual es que yo recibo autoridad cuando estoy bajo una autoridad. Y nosotros estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y dice, entonces el Señor le dijo, bueno, alimenta mis corderos. ¿Qué más le dijo? Cuida mis ovejas. Y después le dijo, ¿qué? Alimenta mis ovejas. Diga conmigo, hay que alimentar los corderos, hay que cuidar las ovejas y hay que alimentar a las ovejas. Yo no sé usted, pero yo pasé una etapa del ministerio que yo quería alimentar las ovejas y matar los corderos y comérmelos. Pero en la iglesia tenemos ovejas y tenemos corderos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos sabían que en la iglesia tenemos ovejas y corderos? Pero dile al pastor que está al lado, pero no te preocupes, porque va a llegar el día que las ovejas van a estar a un lado y los corderos a otro. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces pregúntale, ¿tú eres oveja o eres cordero? Porque antes de ser pastores somos ovejas o somos corderos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, antes de ser pastor somos ovejas y somos corderos. Amén. Dele un aplauso a Jesús. Yo creo que ya usted sabe hacia dónde voy, ¿verdad? Quiero decirte esto, que cuando Jesús nos llamó al ministerio, cuando nos llamó y nos dio los dones, que son irrevocables, como decía el apóstol Jorge, porque es verdad, son irrevocables. Los dones y el llamado son irrevocables. Amén. O sea, porque Dios es bueno y Él es fiel y lo que nos da no nos los quita, como a veces hacemos nosotros, que le damos cosas a la gente y después se las queremos quitar. Pero gracias a Dios que nuestro Padre no es así, que nos da cosas y aunque nos equivoquemos no nos las quita, sino que está esperando que procedamos a ¿qué? Al arrepentimiento. Amén. Así que el mismo trato que Dios nos da a nosotros es el trato que Él espera que nosotros les demos a la gente. Así que de la misma manera que Él nos pastorea a nosotros, Él también quiere que pastoreemos al pueblo. Pero verdad que no es fácil, verdad que es difícil. Gloria a Dios. Pero dígale al que está al lado, pero qué bueno que has perseverado. Entonces, esta palabra ministra mucho a nuestro corazón, porque es el inicio del llamado y del ministerio del apóstol Pedro. Un hombre que fue llamado a los judíos, pero luego escribió una carta a los gentiles en primera de Pedro.
y escribió una carta para ordenar la iglesia gentil. Qué bonito eso, ¿se imagina? Los judíos nacieron bajo una cultura de educar, no había que educarlos, y hasta el día de hoy no hay que educarlos, porque ellos saben que a los 18 años van para la milicia, para el ejército, todos tienen que ser entrenados, todos tienen que ser disciplinados y todos tienen que ser educados para servir al país. Así que ellos desde que nacen con el código de servicio, de disciplina, de toda esa cultura del Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pedro se encuentra que Dios ahora quiere salvar a los gentiles que no tienen esa cultura. Así que se encuentra con una serie de problemas en la iglesia gentil, igual que Pablo, y él escribe una carta diciendo, bueno, cómo hay que hacer las cosas en la iglesia. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice en primera de carta, yo apóstol de Jesucristo, dice, yo apóstol de Jesucristo, le habla a los gentiles de cómo servir, de cómo organizarse. Amén. Qué llamado más lindo. Ahora, lo único que Jesús le encomienda a Pedro cuando lo invita a que pastoree las ovejas, que las cuide, que las alimente, es asegurarse que Pedro ama a Jesús. Así que en el llamado, por eso cuando Jesús nos llamó, aunque no conociéramos Biblia, usted sabe que cuando Jesús nos llamó, aunque no conociéramos Biblia, Él se aseguró y nos llamó por el amor que teníamos hacia Él. ¿Cuántos dicen amén? O sea, cuando Jesús vio que estábamos enamorados de Él, que le amábamos, que nos entregábamos, que llorábamos en el cuarto, que nos arrodillábamos y que nos postrábamos, Jesús dijo, estos me aman tanto que ellos van a cuidar mis ovejas, van a seguir mi ministerio en la tierra, van a ser una extensión mía en la tierra para cuidar, para alimentar las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué lindo, porque la razón por la que estamos aquí es porque un día amábamos a Jesús y le prometimos el cielo y la tierra, le prometimos servirle contra viento y marea, en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la sanidad, que lo que Él quisiera. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesús y a todos los que le dijeron te amamos, Jesús? Entonces quiero ir al siguiente. Entonces Jesús le dice en el versículo 18, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, le dijo Jesús a Pedro. Te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús dijo eso para darle a conocer, diga conmigo, el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Diga conmigo, Jesús le estaba enseñando a Pedro que ser una extensión de Él en la tierra tenía que pagar un precio muy alto, que era la muerte, el tipo de muerte. Y este tipo de muerte no solamente era natural, sino es un tipo de muerte al yo. Es un tipo de muerte a nuestro deseo, a nuestro anhelo, al deseo de hacer las cosas a nuestra manera. Y yo le dije al Señor, Señor, yo soy tan novata en el ministerio y tú me pones a mí, ellos me pusieron a hablar. Pero bueno, así quiso Él, ¿verdad? Así quiso Él. Pero Jesús le dijo, dice, el tipo de muerte con el que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Así que cuando Jesús nos llamó al ministerio, nosotros sabíamos que había un precio que pagar, que era la muerte al yo. Porque la Biblia dice que el que no muere, si la semilla que somos nosotros del evangelio, de la salvación, no cae a tierra y muere, quedará solo. La evidencia de que quedamos solos en el ministerio, la evidencia de que estamos aislados como islas, la evidencia que no llevamos fruto, es porque falta una muerte al yo, de dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Jesús. Amén. Porque hacer la voluntad de Jesús hay un precio que pagar. Ya no es como yo quiero ni lo que yo digo, sino lo que dice Jesús, porque todo está escrito en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, por eso Jesús se aseguró que le amaba. Por eso cuando Jesús le dio a usted una iglesia, me dio a mí una iglesia, Él estaba seguro que le amábamos y por eso nos las entregó. Pero Él sabía que al final de nuestro caminar con Él en la tierra íbamos a prevalecer, porque Él no te entregó algo sin primero no se asegurara que tú le amaras. Así que yo te tengo noticia, tú vas a prevalecer, porque aunque tú creas que no, Jesús antes de darte una iglesia, un lugar, un territorio, Él sabía que el amor hacia Él iba a prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que pase, Él no te hubiera entregado nada si no estuvieras seguro de que tú le amaras genuinamente. Porque solo eso asegura que algo nos entregue Jesús que le pertenece a Él. Entonces, la Escritura dice que en Efesios 4, 11, 13, quiero leer la Nueva Traducción Viviente, porque quiero leer varios textos bíblicos para establecer en el corazón la palabra de Jesús en nuestras vidas. Dice, ahora bien, vamos a leerlo todo, 1, 2, 3. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Diga conmigo, cuando Jesús vio que yo le amaba, me confió dones que no son míos, son de Él. Y Él me dio dones para que lleváramos a cabo la obra del ministerio. Y dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Diga conmigo, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Y no dice, y Él tiene, dice, ellos tienen. Vamos a leerlo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el llamado de Dios? Dice, ellos tienen, vamos a leerlo, porque es nuestra responsabilidad en el llamado de Dios. Ellos tienen, vamos a cambiarlo, nosotros tenemos. Diga conmigo, nosotros tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Amén. Ese proceso, diga conmigo, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, o sea, del carácter de Cristo. Ahora, ¿quiénes tienen la responsabilidad? No son los pastores. A mí me dice el Señor Jesús, el jefe de los jefes, el apóstol de la iglesia, la cabeza de la iglesia de Cristo, que quienes tenemos esa responsabilidad somos los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros. Juntos hacemos un ministerio quíntuple que tiene la labor de edificar. Un pastor no puede edificar la iglesia solo. Un apóstol no puede edificar la iglesia solo, porque no fue lo que instruyó Jesús. Un profeta no puede edificar una iglesia sola. Y Jesús está llamando a la iglesia a volver a su primer amor, porque solo por amor a Jesucristo rendimos nuestros dones, mantos, lo que nos ha dado el Señor, para hacer la voluntad de Él. No es responsabilidad del evangelista, no es responsabilidad del pastor. Es más, yo me atrevo a decir con todo respeto en el Señor Jesús que llevar un ministerio solo como pastores estamos desobedeciendo a Cristo. Denle un aplauso al Señor. Porque todos cargan dones que Dios le dio para edificar la iglesia. Pero yo he llegado a la conclusión que hay que amar a Jesús más que a estos. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas más que a estos? Tú vas a hacer el papel de Jesús. Dile al que está al lado, tú me amas más que a estos que están al lado tuyo, que tus amigos. Tú me amas más que tu familia. Tú me amas más que tus hijos. Oye, tú me amas más que la suegra. Tú me amas más que la organización. Tú me amas más que al pueblo.
Por eso le pregunto, ¿tú me amas más que esto? Porque solo cuando tú me amas más que a esto, tú vas a hacer lo que yo quiero. Entonces Jesús está llamando a su iglesia a amarle más que al círculo de amistades, más que a estos, que encierre todo lo que se quiere encerrar allí para volvernos a Él y hacer lo que Él dice. Jesús dice, me amas más que tu propia vida. Y por eso Jesús le contesta a Pedro, sígueme. Escuchen lo que le voy a decir. Solo le dijo, sígueme, cuando Pedro le contestó, te amo más que esto. O sea que cuando seguimos a Jesús, pero amamos más a otros que a Jesús, entonces no estamos siguiendo a Jesús en la manera que Él nos pide que le sigamos. Tenemos que amar a Jesús más que a esto. Dile que está al lado, tenemos que amar más a Jesús más que a esto. Amén. Entonces es un llamado que Jesús está haciendo hoy a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Que dejemos de preguntarle a estos, ¿qué debo hacer? Que dejemos de preguntarle a estos, ¿qué debo hacer? Y vayamos a la Biblia. Señor Jesús, ¿qué debo hacer con tu iglesia? ¿Qué debo hacer con tu pueblo? ¿Qué debo hacer con los corderos? ¿Qué debo hacer con las ovejas? Y Jesús te va a decir, aliméntalas, cuídalas. Amén. Diga conmigo, alimentarlas y cuidarlas es lo que Jesús nos dio, la vara y el cayado. La vara y el cayado representa alimentarla y cuidarla, porque la oveja y el cordero, uno es rebelde y lo otro es torpe, que se sale del camino. Así que yo necesito alimentarla, pero también usar la vara para enderezarla. Amén. Entonces, Jesús quiere que nosotros vamos a la Biblia a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que quiere Jesús que yo haga con las ovejas? En vez de preguntar, ¿qué debo hacer? Amén. Con las ovejas. Por eso Jesús dice, me amas más que a estos. Entonces, volviendo a Efesios 4, es tiempo de que lo que Jesucristo estableció para edificar su iglesia, ¿por qué la iglesia no se puede edificar, no puede crecer uniforme? Porque ella, para que crezca uniforme, necesita los 5 dones ministeriales. Para que una iglesia crezca uniforme, necesita 5 dones ministeriales. Y pastores, el Señor Jesús no está diciendo que usted es responsable. El Señor Jesús está diciendo que todo aquel que le entregó dones tendrá que darle cuenta por sus dones. Que no importa qué tan solo estemos, que nos hemos visto o hemos caminado, porque no sé usted si usted le ha pasado, pero tal vez usted ha esperado que un apóstol le ayude, que un profeta le ayude, que un maestro le ayude, que un pastor le ayude, que un evangelista le ayude. Pero no se preocupe, porque ellos tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo y decirle qué hicieron con los dones. Denle un aplauso al Señor. Entonces, ¿dónde está eso en la Biblia? Vamos a la Biblia. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. ¿Lo tenemos? La Escritura dice, y esta palabra me gusta mucho, porque dice, obedezcan a sus líderes espirituales. Bueno, yo creo que aquí hay un error de traducción, porque la palabra líderes no está dentro de la Biblia, sino anciano. Porque dentro de la estructura de gobierno de la iglesia de Cristo no es liderazgo, sino hay diácono, anciano, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, maestros. Entonces, en realidad, porque podemos confundirnos y comenzar a formar líderes en la iglesia, pero hasta Hitler fue un líder. Entonces, hasta gente en el mundo por generación ha sido líder, pero en la iglesia no tiene líderes, sino ancianos, que es uno que cuida la iglesia, que cuida las almas. Entonces la Escritura dice, obedezcan a sus ancianos espirituales, líderes espirituales, y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, está hablándole ahora a las almas el apóstol. Dice a los hebreos, dice, su tarea es cuidar el alma de ustedes. ¿Cuál es la tarea de los efesios? De los 5 ministerios, cuidar las almas.
Aquí vemos de nuevo al apóstol, lo mismo que Jesús le dice a Pedro. Su trabajo es cuidar las almas y tienen que rendir cuentas ¿a quién? A Dios. Los que cuidan las almas tienen que rendir cuentas a Dios. O sea, nosotros y los apóstoles y los profetas y los maestros. Dice, denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes, dice la Escritura. Amén. Entonces es importante comprender que nuestra labor es cuidar las almas, alimentar las almas. Para eso Jesús nos dio los dones y Él está esperando que nosotros hagamos esa labor hoy, en el 2026. No importa si no la hicimos o la hicimos mal o la hicimos de acuerdo a nuestra capacidad, pero Él está haciendo un llamado a alimentar, diga conmigo, alimentar, a nutrir al pueblo de Dios con la verdadera palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor. En la Escritura, porque sé que no tengo mucho tiempo, pero quiero ir a Primera de Pedro 5:1-4, un consejo para los líderes. La Nueva Traducción Viviente aquí no usa líderes, sino usa ancianos a las iglesias. Mire, esto me impacta porque el apóstol Pedro es un apóstol, escribe esta carta, pero él mismo se llama anciano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no revoca el don. Pedro fue primero anciano y dice, y fue evangelista y fue discípulo y él mismo reconoce que siendo apóstol también tiene el don de ser anciano. Y dice, y ahora una palabra para ustedes los ancianos de la iglesia. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, dice Pedro, como anciano, el que se llama en la primera carta a Pedro, que soy apóstol de Jesucristo. Por eso nunca debemos olvidar que antes de ser pastores fuimos discípulos, fuimos ancianos porque cuidábamos las ovejas. Y aunque hoy seamos apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, ese don de cuidar las ovejas está en nosotros innato porque nos llevó a algo más. Entonces dice, como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios le ha encomendado. Dice Pedro, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Amén. Diga conmigo si usted puede, debemos cuidar el rebaño, no por ganancias personales. Dios no nos llamó a obtener ganancias personales. Dios nos llamó a cuidar al rebaño. Amén. Las ganancias personales las vamos a recibir el día que nos den la corona en el tribunal. Amén. Entonces dice, háganlo con gusto, dice, sino porque ellos están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos. Diga conmigo, guíenlos. ¿Con qué? Con su buen ejemplo. Levante su mano derecha y diga conmigo, por favor, Señor Jesús, te doy gracias porque no me llamaste a guiar el rebaño solo con la palabra, sino con mi buen ejemplo. Diga conmigo, tengo que dar mi buen ejemplo. Gracias. Es más, cuando usted va a la Escritura, en la carta de Timoteo para hablar y ordenar a un ministro del Evangelio, todo lo que está ahí habla de conducta. O sea, es la conducta del ministro la que hace que se pueda guiar al rebaño. Entonces, dice el versículo 4, así cuando venga el gran pastor, diga conmigo, el gran pastor, diga conmigo, cuando venga el gran pastor. ¿Quién es el gran pastor? Jesucristo. Amén. Entonces cuando Él venga, ¿cuándo viene para nosotros? En el arrebatamiento. ¿Cuándo viene para la iglesia?
en el arrebatamiento, para nosotros, para la iglesia, cuando Él venga por nosotros, dice que vamos a recibir una corona de gloria. Diga conmigo, una corona de gloria y de honor eterno. ¿Por qué vamos a recibir una corona de gloria y de honor eterno? Por hacer bien nuestro trabajo en la tierra. Vamos a recibir una corona y honor, diga conmigo, honra, honor eternamente. No en la tierra por unos años de ministerio, sino eternamente vamos a recibir una corona y honor. ¿Por qué? Porque guiamos a las ovejas como el gran pastor nos los pidió. Dile al que está al lado, no pongas en riesgo tu honor eterno ni tu corona eterna. Vamos, yo quiero que usted me ayude a predicar, amén. Si no me voy a sentir muy mal, Señor. Me van a comer vivo aquí porque estoy predicando esto. Ayúdeme, ¿sí? Dígale al que está al lado, no pongamos en riesgo nuestra corona de gloria ni nuestro honor eterno. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Ahora, yo le quiero decir algo. Todos, empezando por mí en esta reunión, hemos puesto en riesgo esa corona. Hemos puesto en riesgo ese honor eterno. Y no porque nosotros no quisimos, nosotros nacimos para este tiempo. Y ya yo dejé de preguntarle al Señor, ¿por qué cuando me convertí? Pues nacimos para este tiempo. Y Jesús nació para un tiempo difícil. Y Jesús también tuvo que pasar momentos difíciles para ganarse su corona de rey. Así que no importa, y yo me atrevo a decir proféticamente que hoy hay un antes y un después en nuestra vida. Y que no importa lo que pasó en nuestro llamado, en nuestros ministerios, en nuestra iglesia, hasta hace una hora atrás, lo que importa es que una vez una palabra se entrega, lo que esa palabra va a hacer en mi corazón. Amén. Esa palabra de parte de Jesús tiene que hacer algo en nuestros corazones, devolvernos al primer amor. Así que el Señor está llamando a su iglesia a no perder la corona, a no perder su honor eterno, a no perder la salvación, volviendo al primer amor, haciendo lo que Él nos pide que hagamos. ¿Será que usted va a decirle hoy al Señor Jesús, dime qué tengo que hacer y quitar lo que no te agrada para yo hacerlo? Porque yo sé que usted ama a Jesús y está aquí. Amén. Entonces es importante entender que cuando Jesús venga nos va a pedir cuenta de ese trabajo. El único trabajo que nos pidió es pastorear, alimentarlas, amén, y no hacerlas de nosotros, sino saber que son de Él, son sus ovejas. Entonces estamos viviendo en un tiempo donde hay una urgencia espiritual a nivel mundial, donde sabemos que por los tiempos que vivimos hay señales proféticas de que el regreso de Cristo está cerca. Entonces el Señor me ministró con esta palabra profética de Apocalipsis 2 del 1 al 7, porque con ella voy a cerrar. Dicho todo este texto bíblico, el Señor puso en mi corazón el mensaje que tengo un año de escudriñarlo y tratar de entender lo que el Señor quiere decir con ese mensaje. Pero estos días el Señor me dio la revelación, la enseñanza, y que en el 2026 vamos a mirar esto a nivel mundial. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Efeso, el mensaje a las 7 iglesias, que es tan hermoso ese mensaje a las 7 iglesias, porque es la doctrina de la iglesia, es todo lo que no debe estar dentro de la iglesia de Jesucristo. Y es como Jesucristo espera que esté su iglesia. Entonces, Él dice en este mensaje, de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha y el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Qué representan los candelabros de oro? Representan las iglesias. Y el que camina en medio de la iglesia se llama Jesús. Diga conmigo, el que camina en medio de nosotros se llama Jesús.
Y Él le dice, yo sé todo lo que haces. Él sabe todo lo que hacemos en la iglesia. He visto tu arduo trabajo, tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba a los pretenciosos, de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Le habla la iglesia. Y tengo una queja contra ti, dice Jesús. Una sola queja. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Esto me ministró el Señor. Estos dos mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos de amar a Jesucristo y de amar al prójimo como a ti mismo. Dice Jesús, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Esta queja para una de las iglesias. Y Jesús dice, mira hasta dónde has caído y vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Yo me acuerdo cuando me convertí al Señor. Yo quería conocer a todos los pastores, apóstoles, profetas, ir a sus iglesias. Y entonces puedo entender las palabras de Jesús en este lugar, una pasión por conocer. Y yo comencé a participar de todas las reuniones pastorales en Chiriquí porque yo quería conocer a mis hermanos. Y quería conocer a los pastores y abrazarlos y saber que ahora era parte de la familia de Dios, porque eso es lo que manda Jesús en la Escritura. Él manda a que le amemos a Él, pero también nos amemos entre nosotros. Eso es la verdadera unidad de Jesús. Y por eso Jesús está llamando a la iglesia que vuelva al primer amor. Porque cuando hablamos de primer amor no es nada más amar a Jesús, sino amar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Es dejar de competir, es de dejar de sentirnos mayores, porque Jesús mismo dijo que el que quería ser grande en el reino tenía que hacerse el más pequeñito y el servidor de todos. Entonces esa unidad, llegó un tiempo en mi caminar que ya ni ganas tenía de ir a ninguna reunión. Pero cuando tú te vuelves a enamorar de Jesús, tú tienes ganas de volver porque amas a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que pase, porque el reino de los cielos está sufriendo violencia y Él tiene que avanzar porque lo empujemos con violencia. Él tiene que seguir avanzando en Chiriquí y en Panamá, en David, porque no importa lo que hay en nuestro caminar, nosotros tenemos que seguir empujando el reino, amar a Jesús y hacer la voluntad de Jesucristo. Amén. Porque estamos para glorificarlo a Él. Y dice esto, escuche esto que me impactó. Y el Señor Jesús me dijo, en el 26 van a comenzar a ver esto en mis iglesias a nivel global. Dice, si no te arrepientes, le habla a la iglesia en general. No a iglesias sembradores, sino a la iglesia en general. Le dice, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor, que odias obras malvadas. Pero dice el Señor, voy a quitar el candelabro de su lugar. O sea, quitar la posición de la iglesia de su lugar. La iglesia es luz. Y dice la Escritura que una luz no se puede poner debajo de la mesa ni esconder. Ella tiene que ser luz. La iglesia tiene que ser luz en la ciudad, luz en la nación, luz en el mundo. Y ella tiene que alumbrar la oscuridad, la tiniebla y el pecado. Y esto solamente es posible hacerlo cuando amamos a Jesucristo y cuando amamos a los hermanos. Porque Jesús mismo dice, no hay mayor amor que aquel que pone la vida por sus hermanos. Entonces Jesús va a venir y a quitar el candelabro de la iglesia. Cada iglesia tiene un candelabro, una luz que representa el reino de Dios en la ciudad, en la nación, y es removida cuando se pierde la verdadera razón de la iglesia, la unidad y el amor.
Por eso el Señor nos está llamando a volvernos a ese primer amor a Él en obediencia a su palabra. No importa si los que empezamos somos 1 o somos 2, somos 3, somos 4, porque lo que Dios empezó hace 2000 años, Él lo va a terminar al regreso de Cristo. Y nos conviene que nosotros seamos parte de la obra que Él va a terminar. Amén. Entonces, bajo la dirección del Espíritu Santo, yo quiero invitarle hoy a una sola cosa. Yo creo que yo tengo que pedirle perdón al Señor por no tener ese amor por Jesús. Porque cuando tenemos ese amor por Jesús nos entregamos apasionadamente. Si usted puede pasar al altar honrando la palabra del Señor Jesús, no importa. Parece una reunión chiquita, pero es una reunión poderosa. Aunque hayan 2 o 3, si esos 2 o 3 en el nombre de Jesús hacemos que la palabra sea efectiva en nuestros corazones, sea efectiva en nuestras vidas. Así que yo le invito a ponerse sobre sus pies. Si usted puede venir al altar, somos ministros del Evangelio. Si queremos que un pueblo se postre, si queremos que un pueblo se rinda al Señor, tenemos que dar el ejemplo en la iglesia. Tenemos que dar el ejemplo, porque predicamos: si mi pueblo se humilla, hagamos esto por Chiriquí. Yo creo que David lo necesita. Yo creo que Chiriquí lo necesita. Si mi pueblo se humilla, imagínense que si el pueblo se humilla, pero que si los ministros del Evangelio nos humillamos primero, y dice la Escritura, y nos arrepentimos. Pastora, pero nosotros no hemos pecado. No, yo sé que no hemos pecado. Él quiere encender hoy un avivamiento en tu corazón. Hoy Él quiere encender un avivamiento en tu corazón. Avivamiento es amar a Jesús con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Y si tú logras encender ese avivamiento en tu corazón, tu pueblo que está después de ti lo va a encender. La entrada al avivamiento se llama arrepentimiento.